Mi madre se volvió a casar con su amante después de la muerte de mi padre, dejándome a mí, con solo 11 años, abandonado. Los niños pueden ser una verdadera molestia. Deberían ir a un centro. No tengo madre. Bien. Mi nombre es Olivia Smith. Estoy en 5º grado. Viviendo con mi papá y mi mamá. Los tres. Papá es muy amable. En sus días libres me lleva a jugar. Mamá actúa normal cuando papá está cerca. Pero cuando no está, parece fría e indiferente. A veces me resulta difícil hablar con ella. Hasta luego. Le dije a papá. Como de costumbre. Se va a trabajar temprano en la mañana. Estaba desayunando y me despedí de él. Mirando el reloj. Es casi hora de ir a la escuela. Necesito cambiarme rápido. Así que termino mi desayuno apresuradamente. Gracias por la comida. Después de comer, puse mis platos en el fregadero y me dirigí a mi habitación para cambiarme. ¿Espera? Mi mamá me detiene, señalando el fregadero. ¿Quién va a lavar esto? Sus ojos son fríos. Casi enojados. Por lo general, simplemente me cambio y voy a la escuela. Pero sentí que me regañarían si hiciera eso. Los lavaré. Murmuré. ¿Qué? No puedo oírte cuando hablas tan bajo. De repente, mi madre gritó enojada. Mi cuerpo se estremeció. Sentí que era mi culpa. Así que me disculpé. Lo siento. Los lavaré. Por supuesto que deberías. De ahora en adelante. Ocúpate de tus propias cosas. ¿De acuerdo? Todavía enojada. Mi mamá tiró su delantal en el sofá y se fue a su habitación. Me di cuenta de que debía ocuparme de mis propias cosas. Como ella dijo. Lavé los platos del desayuno y salí de la casa. En la escuela. Mientras hablaba con amigos. Surgió el tema de los padres. Al escuchar sus historias, parecía que las mamás de todos eran amables. Aunque los regañaban, todavía se sentían amados. ¿Cómo es tu mamá? Olivia. Preguntó un amigo de repente. Me encontré sin una respuesta. Pero pensé que tal vez la frialdad de mi madre era solo un malentendido de mi parte. Tal vez estaba de mal humor porque no había estado cuidando de mí misma hasta ahora. Así que respondí, es muy amable. Mi amigo dijo que eso era bueno. Pero me sentí en conflicto. Estoy en casa. Dije cuando llegué a casa. Mamá no estaba allí. Tal vez fue de compras. Pensé. Y comencé mi tarea en mi habitación. Se oscureció afuera. Y generalmente era la hora de la cena. Pero mamá no había regresado. Entonces escuché ruido en la puerta principal y el sonido de la nevera abriéndose. Cuando miré a la cocina desde la puerta de mi habitación. Allí estaba mi mamá. Hambrienta. Fui a la cocina y la saludé. He vuelto. Respondió rápidamente. Sin darse la vuelta. Todavía parecía estar de mal humor. ¿Qué hay para cenar? Pregunté. Sonriendo. Pero esto pareció molestarla. Se dio la vuelta y me miró furiosa. ¿Qué? ¿No te dije que hicieras las cosas por ti misma? Papá está a punto de llegar a casa y estoy ocupada preparando la cena. No pude decir nada más. Cuando estaba a punto de preparar ramen instantáneo. Papá llegó. Estoy en casa. Al escuchar la voz de papá. Mamá rápidamente me quitó el ramen instantáneo de las manos. Mientras todavía estaba inquieta por su comportamiento. Mi padre entró a la cocina. Oh. Estamos empezando a cenar. Al ver a mi amable papá. Tuve ganas de llorar. Bienvenido a casa. Fui de compras tarde hoy. Estoy preparando la cena ahora. Esperen un poco más. Papá y Olivia. El rostro de mi mamá se suavizó. No estaba segura de si todavía estaba enojada. Pero la idea de comer la cena que ella preparó me hizo feliz. Más tarde. Cenamos en familia y me divertí jugando con mi papá. Tal vez mamá solo estaba de mal humor por un rato. Me quedé dormida pensando eso. Si me ocupo de mis propias cosas correctamente. Tal vez ya no se enoje. A partir del día siguiente. Me esforcé por ocuparme de mis propias cosas. Lavé los platos del desayuno.
Doblé la ropa que se había secado y la guardé en el armario. Aspiré mi habitación y, cuando mamá llegó tarde a casa, me preparé ramen instantáneo, pensando que esto seguramente me ganaría elogios de ella. Este pensamiento me hizo sonreír. Mamá todavía no me elogiaba, pero me regañaba menos. Cuando papá estaba cerca, podíamos disfrutar nuestro tiempo juntos como una familia de 3. Estaba feliz por eso. Una vez, escuché un gemido y me desperté para descubrir que era la mitad de la noche, pensando que podría ser un fantasma. Me había refugiado debajo de las sábanas. El gemido continuó por un tiempo. Y luego escuché el sonido de una ambulancia. El sonido se detuvo cerca, dejando en claro que había llegado cerca de nuestra ubicación. Mientras me preguntaba quién podría ser, escuché conmoción en la puerta principal. Fue en este punto que me di cuenta por primera vez de que la ambulancia se había detenido frente a mi casa. Saltando de la cama, vi que sacaban a mi padre. «¡Papá!», grité y corrí hacia él. Papá parecía pálido y sudoroso. Obviamente con dolor. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me aferré a los paramédicos, rogándoles que salvaran a mi papá. Me dijeron suavemente que lo llevaban al hospital. Mamá y yo viajamos en la ambulancia. Y cuando llegamos, se llevaron a papá rápidamente. Mamá y yo esperamos en la sala de espera familiar. Estaba llena de ansiedad, preguntándome qué pasaría si algo le pasaba a papá. Si se iría. Pero mamá, sentada a mi lado, simplemente estaba manejando su teléfono, aparentemente sin preocuparse. Me senté allí sola, llorando, esperando que alguien viniera y me dijera que todo iba a estar bien. No estoy segura de cuánto tiempo pasó, pero después de un rato, el médico se acercó a nosotras. Mamá y el médico tuvieron una discusión compleja. Y todo lo que pude entender fue que a papá le habían diagnosticado una enfermedad y necesitaba permanecer en el hospital por un tiempo. Me sorprendió saber que papá tenía que luchar contra una enfermedad, aunque debería sentirme aliviada de que no sucediera lo peor. Por un tiempo, no regresamos a casa. Mamá y yo primero volvimos a la casa después de prepararnos para la estancia hospitalaria de papá. Mamá regresó al hospital, dejándome sola en casa. Me acosté en la cama, sin poder dormir. Era temprano en la mañana cuando llegué a casa, así que rápidamente se hizo de día afuera. Escuela. Tenía que ir a la escuela. Pero no estaba de humor. No tenía ganas de comer nada y simplemente me quedé en mi manta. «¿No vas a ir a la escuela?». Mamá me notó alrededor del mediodía. No me regañó por no ir a la escuela, pero parecía tener prisa y salió de la casa rápidamente. Como mamá necesitaba ir al hospital. No había comido nada desde la mañana. Fui a la cocina y encontré un poco de arroz en la olla arrocera. Así que lo comí con las sobras de la cena de anoche. Por la noche, mamá regresó con algunos almuerzos empacados. «Come eso por hoy. También compré algunos fideos instantáneos para que comas a partir de mañana». «¿De acuerdo?». «Gracias», respondí. No quería ser una carga para mamá, ya que estaba ocupada con la situación de papá. Así que la escuché. Al día siguiente, desayuné fideos instantáneos y fui a la escuela. Cuando mis amigos me preguntaron por qué había faltado ayer, mentí y dije que me sentía mal. La maestra parecía conocer la situación y me habló con amabilidad. Cuando llegué a casa, mamá no estaba allí. «Debe estar con papá», pensé. Así que comencé mi tarea. También quería ver a papá y pensé en pedirle a mamá que me llevara a verlo en las próximas vacaciones. Mientras hacía mi tarea, sonó el teléfono. Yo era la única en casa. Así que contesté. «Hola». «Oh, «Olivia. ¿Qué estás haciendo?». Era papá por teléfono. Y al escuchar su voz me eché a llorar. «Papá. ¿Estás bien ahora? Quiero verte». «Siento haberte preocupado. Estoy bien ahora». «Yo también quiero verte. Olivia. Sería bueno que pudieras venir con mamá». «Está bien. Está bien. Le preguntaré a mamá». oh, cierto». «¿Está mamá allí?». La pregunta de papá me desconcertó. Mamá no estaba en casa. Supuse que estaba en el hospital con papá. «Mamá no está aquí».
Tal vez está en el hospital. Papá pareció darse cuenta de algo y habló evasivamente. Está bien. Se fue hace un rato. Debería volver pronto. Olivia. ¿Has comido algo? Sí. Mamá me compró fideos instantáneos y otras cosas. Papá se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ya veo. Y comenzó a hablar de otra cosa. Después de hablar con papá por un tiempo, escuché que se abría la puerta principal y le dije que mamá había vuelto. Papá me pidió que le diera el teléfono a mamá. Y lo hice. Mamá parecía un poco conmocionada cuando tomó el teléfono y comenzó a hablar con papá. Volví a mi habitación, notando el olor a cigarrillos en mamá y preguntándome dónde había estado. Al día siguiente, mamá me preguntó si quería ir al hospital con ella. Le dije que sí. Y aunque parecía un poco vacilante, me llevó. Al ver a papá después de mucho tiempo, estaba conectado a una vía intravenosa. Pero sonrió tan pronto como me vio. Olivia. ¿Viniste? Lo abracé. Ver a papá con buen aspecto me hizo querer llorar. Pero estaba tan feliz de verlo. Después de hablar con papá por un rato, mamá dijo que era hora de irse. Y salimos de la habitación a regañadientes. Papá me saludó con una sonrisa, diciéndome que volviera. Poco sabía yo que esa sería nuestra última conversación. La condición de papá empeoró repentinamente y falleció rápidamente. No podía creer que papá se hubiera ido. Vestidas de negro. Según las instrucciones de mamá. Fuimos al funeral. Mucha gente vino a despedirse de papá. Al ver la respuesta serena de mamá, me pregunté si papá realmente se había ido. Mientras estaba aturdida en el borde de la sala funeraria, alguien se acercó a mí. Hola. ¿Eres Olivia? Me di la vuelta para ver a una mujer que se parecía un poco a una chica parada detrás de mí. Dije, sin saber quién era. Se sentó a mi lado. Ha pasado mucho tiempo. ¿No? Soy tu tía. Olivia. Soy la hermana de tu papá. Cuando dijo eso, noté que se parecía a mi papá. No tenía ningún recuerdo de mi tía. Pero recuerdo que papá hablaba de su hermana. ¿Tía? Sí. Tía. Tía. ¿No me parezco a tu papá? Se rió. Y su rostro era de hecho igual al de papá. De repente, me abrazó con fuerza. Está bien llorar ahora. Has sido tan fuerte. Olivia. No me di cuenta de que estaba llorando. Pero las palabras de mi tía hicieron que salieran más lágrimas. Sentí como si fuera la primera vez que realmente entendía que no volvería a ver a mi papá. Después de que mi tía me consoló por un rato, le di las gracias y fui a buscar una bebida. Cuando entré en la habitación, mamá estaba allí. Al ver mi rostro con lágrimas en las mejillas, dijo, ¿qué? ¿Lloraste? ¡Qué cara tan fea! Sus frías palabras dolieron. ¿No estás triste? Mamá. Pregunté, sin poder entender por qué no parecía estar de luto. ¿De qué sirve estar triste? Ya se ha ido. Sus palabras indiferentes me hicieron temblar. ¿Fueron todos los momentos en que reímos y nos divertimos como una familia de tres solo una ilusión? ¿Mamá odiaba a papá? Mientras estaba paralizada, mi tía se acercó. Oh. Mi cuñada. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dijo mi tía alegremente. Y la expresión de mamá cambió. Oh. ¿Cuánto tiempo sin verte? Oye. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? No hay nada. Bueno. Olivia. Vamos allá. Dijo mi tía, alejándome. Por la expresión del rostro de mi madre, pude darme cuenta de que se sentía incómoda con mi tía. Después, me quedé con mi tía hasta que terminó el funeral de mi padre. Olivia. Nos vamos ahora. Dijo mi madre, viniendo a buscarme. Mi tía me había estado tomando de la mano todo el tiempo. Pero la soltó cuando nos preparamos para irnos. Parecía un poco triste. Olivia. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Respondí, sintiéndome reacia a irme. Al salir, se detuvo un coche desconocido. Disculpen la espera, dijo un hombre.
Aparentemente un conocido de mi madre. Abriendo la puerta del coche. Había un desconocido en el asiento del conductor. Y dudé en subir reflexivamente. No te demores. Sube. Dijo mi madre en un tono que nunca antes había escuchado. Y subí al coche a regañadientes. El coche condujo en dirección opuesta a nuestra casa. Miré el paisaje que pasaba afuera. Sintiéndome un poco asustada. Sin saber a dónde íbamos. Hemos llegado. Baja. Rápido. Dijo cuando nos detuvimos frente a un gran edificio en una zona desconocida. Mamá. ¿Dónde está esto? Pregunté. Pero ella simplemente encendió un cigarrillo y respondió, los niños son una molestia. Ve a un centro. ¿Qué? No podía comprender lo que estaba sucediendo cuando mi madre y el hombre desconocido se alejaron. Dejándome atrás. Intenté perseguir el coche por un tiempo. Pero obviamente no pude alcanzarlo. Me di por vencida cuando me caí. Perdida y sin saber a dónde ir. Regresé a donde me habían dejado. Justo en ese momento. Un coche se detuvo a mi lado y la ventana se bajó para revelar a mi tía. No puedo creer que esto esté sucediendo. Olivia. Sube. Aliviada de ver a mi tía. Subí rápidamente a su coche. Me dio unas palmaditas en la cabeza y lloré en silencio. Sintiendo finalmente que la tensión se liberaba. ¿Cuántas veces vas a llorar hoy? ¿Pobrecita? Mientras seguíamos viajando en el coche de mi tía. Llegamos a una casa. Parecía ser la casa de mi tía. Entré como me dijeron. Y una voz masculina nos saludó alegremente. Bienvenidas de vuelta. Instintivamente me escondí detrás de mi tía. Quien se rió y me aseguró que estaba bien. Cuando miré vacilante al hombre. Un joven estaba allí sonriéndome. Lo siento. ¿Te asusté? Soy el esposo de esta señora. ¿Tu tío? Extendió su mano para un apretón de manos. Su rostro amable me tranquilizó. Y cuando le estreché la mano. Volvió a sonreír. Debes tener hambre. ¿Verdad? La cena está lista. Tienes que comer mucho para crecer grande. Eres ruidoso. Como una madre. Dijo mi tía. Me reí junto con su alegre conversación. Cuando mi estómago gruñó. Me sentí avergonzada. Y ambos se rieron con ganas. Luego disfrutamos de una deliciosa cena juntos. Después de la cena. Me ofrecieron un baño e incluso tenían un pijama preparado para mí. Me invitaron a la sala de estar. Habían preparado leche caliente. ¿Leche caliente? ¿No eres un poco mayor para eso? Olivia. ¿Qué? A los niños de primaria les encanta la leche caliente. ¿Verdad? Me reí de esta conversación. Sintiéndome muy cómoda. Se rieron conmigo y luego me pidieron que me sentara con mi leche caliente para hablar. Oye. Olivia. ¿Qué te parece convertirte en nuestra hija? Estaba a punto de beber mi leche caliente y me ahogué con sus palabras. ¿Qué? Oh. Lo siento. Lo siento. No debería haberlo dicho tan de repente. Mi tío me dio unas palmaditas en la espalda mientras mi tía se reía con ganas. ¿Convertirte en nuestra hija? ¿Quieres volver con una madre así? Las palabras de mi tía me hicieron pensar mucho. No odiaba a mi madre. Pero al pensar en lo que pasó en casa. Mi papá y el hecho de que me abandonaran. Honestamente tenía miedo de volver con mi madre. En realidad. Tu papá habló conmigo. Me sorprendió escuchar el nombre de mi papá. Mi tía explicó más a fondo. El hombre con tu madre era su amante. Y tu papá se dio cuenta de que lo engañaba. Estaba muy preocupado por ti. Cuando se descubrió la enfermedad de tu papá. Y pensó que no le quedaba mucho tiempo. Me pidió que cuidara de ti después de su muerte. Al escuchar esto. No pude dejar de llorar. Anhelando volver a ver a mi papá. Tu papá te amó y cuidó mucho. Su cálido toque me hizo gritar internamente, gracias a mi papá varias veces. Mi papá. A quien amaba mucho. Mi papá. Que siempre jugaba conmigo. Decidí que quería ser fuerte por él. Quiero quedarme con ustedes y con tío. Mi tía y mi tío estaban encantados. Quedarme con ellos requeriría varios procedimientos y podría llevar un tiempo. Pero dijeron que podía quedarme sin preocupaciones. Decidí hacer todo lo posible para ayudar a mi tía y a mi tío.
Ayudé con el desayuno y la cena. Limpié el baño y el inodoro. Y comenzaron a preocuparse de que estuviera haciendo demasiado. Deberías jugar como una niña de primaria normal, dijeron. Decidí hacer mi tarea en su lugar. Olivia, ¿siempre hacías las tareas del hogar en casa?, preguntó mi tía durante la cena. Cuando asentí, mi tío me abrazó. Has pasado por mucho para ser una niña de primaria. Ayudar es una cosa. Pero me preocupaba que te estuvieras esforzando demasiado. De hecho, podría haber estado esforzándome demasiado para ganarme los elogios de mi madre. Me di cuenta de que podría haber estado esforzándome demasiado para ganarme los elogios de mi madre. Me quedé en silencio, pensando en mis esfuerzos que nunca fueron apreciados. Mi madre probablemente nunca se preocupó por eso. No tienes que preocuparte por nada aquí. Aceptaremos tu ayuda. Pero en lo que debes concentrarte más es en los amigos, la escuela y en ti misma. Cuídate, aconsejó mi tía. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Y mi tío, con los ojos llorosos, asintió repetidamente. Me sentí tan feliz de estar con ellos. 2 semanas después del funeral de mi papá, me llamaron a la sala de profesores de la escuela, preguntándome de qué se trataba. Me dijeron que mi madre había llamado. Los profesores probablemente no conocían la situación completa, pensando que los profesores se preocuparían si no contestaba. Traté de controlar mi mano temblorosa mientras levantaba el teléfono. Hola. Olivia. Contesta el teléfono rápido. Escuché la voz de mi madre gritando como solía hacerlo. ¿Dónde estás ahora mismo? No estás en el centro donde te dejé. No pude encontrar mi voz y permanecí en silencio. ¿Estás escuchando? Bueno. No importa. Voy a recogerte. Entonces llegará la asignación. Mamá necesita dinero ahora mismo. Al escuchar las palabras de mi madre, mis sentimientos se enfriaron instantáneamente. Me frustró pensar que había buscado amor y elogios de una persona así y que mi padre había sido traicionado por ella. Ahora tengo a mi tía. Un tío. Un lugar que es importante para mí y a mi amado padre velando por mí. Puedo ser fuerte. No tengo madre. ¿Verdad? Antes de darme cuenta, le había dicho eso a mi madre. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tal vez tengas a la persona equivocada. Adiós. Entonces, espera un minuto. Colgué el teléfono por mi cuenta. La profesora a mi lado se sorprendió y me preguntó si no era mi madre. Y le respondí que era un número equivocado. Esta llamada fue tratada como sospechosa y la escuela emitió una advertencia, pensando que mi madre podría venir a la hora de la salida. Llamé a mi tía desde el teléfono público de la escuela. Dijo que vendría enseguida. Y lo hizo. Explicó la situación a la escuela y ellos contactaron con los servicios de protección infantil. Cuando llegué a casa, mi madre había venido a recogerme. Pero los profesores se encargaron de ello y ella se fue a regañadientes, con aspecto amargado. Después de eso, mi madre no asaltó la escuela. Pero para estar seguros, mi tía o mi tío venían a recogerme antes de la hora de la salida. Lo sentía. Pero mi tía y mi tío me dijeron que no me preocupara. Sonriendo. Gracias a mi tía y a mi tío, estoy pasando días felices en la escuela. Los profesores se preocupan por mí y me siento agradecida de tener tantos aliados a mi alrededor. Entonces, un día, un tiempo después, sonó el teléfono de casa. Recientemente, había estado contestando las llamadas telefónicas en la casa de mi tía y mi tío. Así que, como de costumbre, levanté el teléfono. Hola. La persona al otro lado sonaba muy deprimida, en contraste con mi buen humor. Hola. Soy yo. Al principio, no reconocí quién era, casi pensando que era un número equivocado. Estaba a punto de colgar, ya que nos dicen que no hablemos con extraños. Pero luego dijo, es mamá. Has olvidado la voz de tu madre. Continuó. Oh. Me di cuenta de que era mi madre. Pero su voz carecía de su vigor habitual, lo que la hacía irreconocible. Estás en 6º grado ahora, ¿verdad? No hay nadie en casa ahora mismo. Entonces mi madre empezó a llorar. No sabía qué hacer.
Pero no me atreví a colgar. En realidad. Estoy en el hospital. Me he enfermado. Escuchar sobre su enfermedad me hizo pensar en mi papá. Ahora. Recordarlo no me entristece, sino que me siento llena de energía por los buenos recuerdos que me dejó. No hay nadie que me cuide. ¿Puedes cuidarme? Además, no puedo pagar las facturas del hospital. ¿Puedes pedirle ayuda a tu tía? Di algo. ¿Por qué debería yo? Una extraña. ¿Cuidarte? También me niego a pagar las facturas del hospital. No se lo diré a mi tía y a mi tío. Tienes que dejar de decir tonterías. No te pongas arrogante. Suena demasiado enérgica para una persona enferma. Pensé. Escuchar sobre la enfermedad de mi madre no me inquietó como cuando mi padre estaba enfermo. Mis sentimientos por mi madre se han enfriado por completo. Ya no le tengo miedo. Ni siquiera quiero quejarme. Solo siento lástima por ella. Desprecio a mi madre. Pensando que nunca quiero ser como ella. Incluso cuando sea mayor. Me sorprendió la frialdad con la que respondí. Preguntándome si realmente podía decir cosas tan frías. Tengo un teléfono inteligente y apenas usamos el teléfono fijo. Por lo que es posible que se desconecte pronto. Así que esto es realmente un adiós. Cuando dije esto, mi madre empezó a entrar en pánico. No digas eso. Por favor. Entonces dame tu número de teléfono inteligente. No puedo. Realmente no hay nadie que me cuide. Nadie que me mantenga económicamente. Entonces contactaré con alguien que pueda cuidarte. Dije con firmeza. Mis palabras parecieron darle algo de esperanza. Ya que su voz se iluminó un poco. Escuchar su tono esperanzado me hizo suspirar. Le pedí el nombre del hospital y colgué inmediatamente. Llamé a mi tía y le conté la conversación. Cuando se lo conté a mi tía, se preocupó por mí. Pero me elogió por manejarlo bien y ser capaz de responder por mi cuenta. Cuando le hice una petición, mi tía estuvo de acuerdo e inmediatamente contactó con alguien por mí. Era la persona que le sugería a mi madre como posible cuidadora. Unos días después, noté que el teléfono de casa sonaba continuamente. Sospeché que era mi madre y decidí no contestar. El timbre continuó hasta la noche. Incluso después de que mi tía y mi tío llegaran a casa. Cuando les conté sobre el timbre incesante, mi tía suspiró y contestó el teléfono. Como era de esperar. Resultó ser mi madre al teléfono. Y mi tía tuvo una acalorada discusión con ella. Parecía que mi madre pedía insistentemente hablar conmigo. Pero mi tía rechazaba su petición. Por teléfono. Pude escuchar la voz de mi madre presa del pánico por la llegada de su hermano. Preguntándose por qué me había puesto en contacto con él. La persona con la que le pedí a mi tía que contactara era el hermano de mi madre. Recordaba haber oído que mi madre siempre había tenido problemas para tratar con su hermano. Es un hombre muy terco. Apasionado por el deber y la bondad. Lo que hace que la aventura de mi madre sea inaceptable para él. Después de escuchar a mi tía, se enfureció y dijo que la recogería inmediatamente. Su reencuentro después de muchos años resultó ser terrible. Y parecía que la ira de mi madre ahora estaba dirigida hacia nosotras. Mi tía estaba manejando la llamada. Pero. Inusualmente. Mi tío le dijo que lo dejara hacerse cargo. Mi tío es una persona muy amable. Así que me pregunté si podría manejar a mi madre. Pero tan pronto como cogió el teléfono. Su expresión fue feroz. Cuando se enfada. Da más miedo que yo. Me susurró mi tía. Si tanto quieres hablar. Iré allí. Haré que te disculpes con Olivia delante de ella. Enferma o no será mejor que estés preparada. Rugió mi tío. Mi madre jadeó y colgó. Después de la llamada. Mi tío volvió a su habitual sonrisa. Parece cierto que las personas más amables pueden ser las más aterradoras cuando se enfadan. Más tarde. Supe que mi madre fue llevada a la casa de su hermano. Resultó que la enfermedad de mi madre era leve y pudo ser dada de alta del hospital pronto. Se vio obligada a vivir y trabajar en la granja de su hermano. Ayudando con las tareas agrícolas mientras vivía allí. Había esperado una vida lujosa con su amante. Pero en cambio, trabajó a regañadientes en la granja. Presionada por su hermano. Ya no podía comprar artículos de marca y vestía ropa vieja que le daban los aldeanos. En cuanto a mí,
El proceso legal se completó y me convertí en la hija de mi tía y mi tío. Hicieron una fiesta de celebración para mí y me reí más que nunca. Para mi deleite. Descubrí que tendría un hermano o hermana menor el año que viene. Estaba increíblemente feliz y emocionada. Estoy decidida a apreciar a mi familia desde el fondo de mi corazón. Eso es lo que realmente creo.